Que abras conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Y quiero leer, vamos a hablar de dos versículos básicamente, o basarnos en dos. Pero primero Hechos 2:44, hay una declaración acerca de la unidad que había en la iglesia del libro de Hechos, que a veces llamamos la iglesia primitiva, que hace sonar como si estuvieran todos en cuevas, ¿no? Y cavernícolas. Pero la iglesia de Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento, fue una iglesia llena de vida, una iglesia dinámica, y una característica de la iglesia de Hechos es la unidad. Entonces dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces había un espíritu de unidad y había algo especial en la iglesia. En este momento solamente existía la iglesia en una ciudad, en Jerusalén, donde nació la iglesia. 3,000 personas recibieron a Cristo en una predicación y 5,000 después. Entonces la iglesia a lo mejor eran 10,000, 20,000, 25,000, no sabemos, pero era un grupo grande. ¿Cuántos? Pensé que Rafa tenías la respuesta. Era una iglesia grande y había algo especial de unidad. Entonces yo quiero que estudiemos en esta mañana un poquito acerca de la unidad de la iglesia de Hechos y aprendamos sobre nosotros, sobre la iglesia cristiana del porvenir, qué nos dice Dios acerca de la unidad. Cierra tus ojos y vamos a orar antes de entrar en la palabra. Señor, gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias porque tu sangre nos une. Gracias que estamos aquí como hermanos, cada uno con necesidades, cada uno con retos en nuestra vida. Sin embargo, tú nos provees todo lo que necesitamos. Y en esa mañana, al estudiar tu palabra, únenos en ti y haznos ser sensibles a tu voz y a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca de la unidad? ¿Cómo le hizo la iglesia de Hechos para estar unidos? Un deseo del corazón de Dios es que la iglesia en todas partes sea unida y la iglesia universal y también la iglesia local, que nosotros como iglesia cristiana de porvenir seamos unidos. Pero la unidad no viene fácil, muchas veces hay retos a la unidad, hay personas que tienen una forma de ser muy distinta, hay personas que nos caen mal, que nos chocan y tenemos diferentes prácticas, ¿no? Una vez, a veces en lugar de unirnos competimos, ¿no? Entonces una vez hubo una competencia y la competencia era un sacerdote católico contra un pastor cristiano bautista, así de los buenos, y un rabino judío. Entonces los tres iban a ver quién era así el más pesado, el mejor para compartir acerca de su religión, ¿no? De su fe. Entonces, y para probarlo, el reto era que tenían que convertir no una persona ni a un niño, sino a un oso, para que ustedes vean el reto, ¿no? Entonces dice que fue primero el sacerdote católico, salió al bosque y fue a buscar un oso y regresó y le preguntaron a nosotros, ¿cómo te fue? Y el sacerdote dijo, excelente. Salí y empecé a darle el catequismo al oso y el oso le recibió todo y luego le pregunté si quería hacer la primera comunión y lo hicimos, gracias a Dios. Convertí al oso. Bueno. Y luego va el pastor bautista, ¿no? Y está afuera un par de horas y regresa. ¿Y cómo te fue? Muy bien, gloria a Dios. Fui, le prediqué, le pregunté si quería recibir a Cristo en su corazón, levantó la mano el oso, dijo que sí. Había un arroyo ahí, entonces fui, lo bauticé y ya el oso es salvo. Y luego va el rabino judío, ¿no? Y sale a buscar el oso. Y pasan 2 horas y no regresa, y 3 horas no regresa, y están nosotros, el sacerdote y el pastor esperando, y como a las 5 horas pasan unos paramédicos y una ambulancia, y al rato traen al rabino en una camilla, todo sangrado, todo golpeado. ¿Qué pasó, rabino? ¿Qué pasó? Ay, para la próxima vez no voy a empezar con la circuncisión, les dice. Bueno, eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero... Ok, vamos a ver
Hechos 2, versículo 42. Vamos 2 versículos antes. En Hechos 2:44 tenemos el resultado, que había unidad. Pero en 2:42 está como la receta, como lo que ellos hicieron o lo que ellos hacían para lograr esa unidad. La pintura que está ahí es una pintura que está en una catacumba de una iglesia en Roma, se llama la iglesia de Santa Priscila, y es una de las imágenes más viejas de una reunión cristiana, y se cree que es la imagen o la pintura de lo que la iglesia primitiva, no en la Biblia, pero llamaban banquetes agape. Y los banquetes agape o los agape feast, lo dicen en inglés, se juntaba la iglesia y convivían juntos en amor agape, el amor que Dios nos da, comían juntos, cenaban juntos y dentro de esa misma convivencia celebraban la Santa Cena. Entonces había algo especial en la iglesia primitiva que traía unidad. Y Hechos 2:42 nos describe la iglesia y nos describe 4 cosas que las vamos a ver en un ratito, pero voy a leer el versículo ahí en la, creo que es la nueva NTV que está ahí, dice, y perseveraban en, y luego dice 4 cosas, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas que hacía la iglesia primitiva. Pero antes de entrar en los 4 puntos, quiero que veamos primero la primera palabra, perseveraban en. La palabra perseveraban, ahí está chiquita la letra, pero en Reina Valera dice perseveraban, en la NTV dice se dedicaban a. En una versión en inglés dice que continued steadfastly, o sea, se esforzaban continuamente, le echaban ganas. Como ese niño que se está esforzando para subir las escaleras, eso significa esa palabra, se dedicaban. Entonces el verso dice que se dedicaban o hacían un gran esfuerzo en las 4 cosas que menciona el versículo 42. Pero quiero parar aquí tantito. La unidad no se logra fácil. Para lograr la unidad necesita haber dedicación de parte tuya y de parte mía. Al estar preparando este mensaje, bueno, ahí está la definición de esa palabra en griego, proskartereo. Ese es un diccionario que se llama Strong's. En inglés dice echarle ganas hacia, perseverar, ser constantemente diligente, atender con mucha dedicación y atender continuamente, continuo o esperar. Eso significa la palabra perseverar. Es buscar, es echarle ganas, es esforzarnos hacia algo. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia en Hechos. Estaban echándole ganas hacia algo, hacia 4 cosas y el producto fue la unidad. Ahora, al estudiar esto me descubrí algo que yo no sabía. Cada epístola o cada carta del Nuevo Testamento que fue escrita a una iglesia, Dios los llamó a buscar la unidad. Tenemos a los corintios, a los efesios, a los filipenses, a los tesalonicenses, a los romanos. Cada iglesia que conocemos en el Nuevo Testamento al que se le escribió una carta, en cada carta que va a una iglesia se les exhorta a que busquen la unidad. Ahí tienen las citas, nomás les voy a leer por encima o rápidamente. Dice Romanos 12:16. Entonces a la iglesia en Roma. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. 1 Corintios 1:10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamientos y propósito. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Benito, no sé si se puede hacer un poquito más grande ahí. Sí, a ver si logras algo para que se vea más fácil. Gracias. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses 2:2, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito.
Colosenses 3:11. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Primera Tesalonicenses 5:13. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hebreos 10:24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Gracias. Y ahí están otros, aunque son epístolas universales, como Juan y Pedro y Judas, también hay exhortación a la unidad. Entonces, piensa tantito en eso. A cada iglesia del Nuevo Testamento, Dios tuvo que decirles, oigan, busquen la unidad. Oigan, échenle ganas, sean solícitos en la unidad. Oigan, ámense unos a otros, perdónense, busquen maneras de ayudarse unos a otros. ¿Por qué? Porque la unidad es muy importante para Dios. La unidad es muy importante para Dios. Entonces, al ver esta lista, yo veo dos cosas. A ver si puedes poner el que sigue. Número uno, la unidad es algo muy importante. Y número dos, la unidad no sucede por accidente. La unidad es una prioridad para Dios. Dios quiere que seamos unidos y como iglesia local, Dios quiere que seamos una iglesia unida y eso no se va a dar nomás porque sí. La unidad no sucede por accidente. El hecho que nos congreguemos los domingos no va automáticamente a hacernos una iglesia unida. Por eso, verso tras verso, Dios a cada iglesia le tiene que decir, oye, busquen la unidad, denle prioridad a la unidad. Es algo importante para Dios. Podemos estar aquí juntos, pero no unidos. No es lo mismo estar juntos que estar unidos, ¿sí? Si tú encuentras dos gatos y los amarras de la cola y los avientas por un tendedero, esos gatos van a estar juntos, pero te aseguro que no van a estar unidos, ¿verdad? No van a tener armonía. Dios quiere que seamos unidos. Ahora, la iglesia de Hechos se dedicaban perseveraban, o sea, buscaban algo. Entonces, repito, tenemos que echarle ganas para la unidad. No se va a dar nomás porque sí. Y te pregunto a ti, ¿qué tanto estás buscando la unidad con tus hermanos en esta iglesia? ¿Qué tanto estamos fomentando la unidad? La unidad no, cuando venimos a la iglesia y si yo nomás platico con mi suegro y hablamos de quién va a ganar el Super Bowl, o platico con mi suegra, o platico con los estudiantes que vienen de Agua Viva, o con José Luis, con las personas que todos yo constantemente estoy viendo. Si yo vengo a la iglesia y nomás interactúo con las mismas personas más cercanas a mí, no estoy buscando la unidad. Si yo vengo a la iglesia y platico con mis mejores amigos, eso no va a dar la unidad, eso va a dar clicas. Y Dios quiere que seamos una iglesia unida. Entonces necesitamos darle la importancia que Dios le da a la unidad. Ahora vamos ahora sí a ver el versículo 42 y me voy a regresar para que lo veamos una vez más. Hechos 2:42 dice, y perseveraban diga conmigo, perseveraban, ¿okay? Se esforzaban. 4 cosas, dice el verso, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vamos a ver estas 4. Número 1, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Okay? Puse ahí 4 catalizadores de la unidad, o 4 ingredientes de la unidad. 4 cosas que hicieron en la iglesia de Hechos que provocó la unidad. Número 1, la doctrina de los apóstoles. Y eso nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos unifica. Si no tenemos la palabra de Dios, podemos muy fácilmente desviarnos en nuestra manera de pensar, en lo que se está predicando, lo que está cantando, en qué tipo de ministerios hacemos en la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios es el elemento unificador de la iglesia, es nuestra medida de fe.
a través de la palabra filtramos si algo entra o no entra, si algo lo creo o no creo. Si va de acuerdo con la palabra, entonces está bien. Si no va de acuerdo con la palabra, está mal. Es el filtro y también es lo que unifica. La palabra de Dios nos une. La iglesia en Hechos perseveraba en la doctrina de los apóstoles, lo que enseñaban los apóstoles, lo que ellos aprendieron de Jesús. Se dedicaban a ello. Necesitamos dedicarnos a la palabra. Necesitamos dedicarnos a la lectura de la palabra. Hace unos meses tuvimos una junta de maestros en Aguaviva y un pastor que se llama Luis Crespo. Estábamos preguntando a los maestros sugerencias, comentarios sobre la escuela bíblica. Y Luis es un amigo, es pastor de una iglesia metodista en Ensenada. Él tiene una licenciatura y una maestría en teología y da clases en varias escuelas bíblicas, es excelente maestro. Y él, muy sencillo, levantó la mano y dijo, miren, yo he visto que muchas veces en la escuela bíblica hay muchas clases, hay mucha actividad y hay muchos programas, pero se pone a un lado la lectura. Y nos preguntó al staff que estábamos ahí, ¿los alumnos están leyendo la Biblia? Y era una buena pregunta. Porque nosotros como escuela le estábamos pidiendo, exigiendo muchas cosas a los alumnos y muchas veces cumpliendo esas cosas podían pasar de lado la lectura bíblica. Y Luis nos dio un consejo, nos dijo, yo creo que como prioridad debe ser la lectura bíblica. Entonces, se nos hizo muy sabio su consejo y a partir de enero, el 1 de enero, empezamos un programa de lectura bíblica con todos los alumnos de Aguaviva. Y ha sido algo muy rico. Cada quien lee, estamos leyendo 4 capítulos diarios y nos juntamos una vez a la semana y llevamos un diario de lectura, o sea, todos los días anotamos lo que nos gustó, lo que Dios nos habló en la lectura de ese día, y una clase con calificación y todo, pero una clase tipo devocional, nos juntamos y, ok, ¿tú qué leíste? ¿Qué aprendiste esa semana? Y todos los alumnos están leyendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a formar ministros? ¿Cómo vamos a formar pastores o misioneros que no están anclados en la palabra? Es lo primario, es lo primordial. ¿Cómo estás tú con tu lectura bíblica? Todos, dice Deuteronomio 17, que lo tendrá consigo todos los días y lo leerá. Cada cristiano es llamado a leer su Biblia, a leerla todos los días, a estudiarla, y la Biblia no nos dice cuánto, pero sí nos dice que cuándo, todos los días que debemos estar leyendo la Biblia. Quizá un capítulo, quizá 3, quizá 5. Para leer la Biblia en un año hay que leer 3 y medio capítulos diarios. Entonces te reto en tu lectura bíblica. Mi papá está ahorita, o lo invitaron a compartir en un congreso en la Ciudad de México con el pastor, ¿cómo se llama? Alejandro Escobedo. Y es una iglesia que ha crecido mucho, sin fronteras, tiene más de 5,000 personas ahora en la iglesia, si no me equivoco. Y Alejandro Escobedo creció estudiando mucho la Biblia y es una iglesia muy bíblica. Y alguien nos estaba comentando el otro día que cada que alguien va con el pastor para pedirle un consejo, está Alex en su oficina, llega alguien a pedirle un consejo y eso me dijeron, ¿no? No sé si sea cierto o no, pero que Alex, en su manera muy amable y muy formal de ser, antes de escuchar o darles un consejo, les pregunta, ¿qué leíste en la Biblia ayer? ¿O cuál fue tu devocional del día de ayer? Y si la persona le dice, pues ayer leí Mateo capítulo 20, habla de esto y lo otro, ok, te voy a dar un consejo. Pero en la mayoría de los casos, la persona le dice, no, ¿sabes qué? Pues ayer no leí la Biblia, es que pues la verdad no, yo pues de vez en cuando. Entonces el pastor le dice, ok, haz la costumbre de leer tu Biblia y luego yo te puedo dar un consejo. Pero si yo te doy un consejo sin que tú leas la Biblia, estoy fomentando la flojera en ti. Porque cada cristiano debe estar leyendo la Biblia. Y muchos de los problemas que tenemos los cristianos es porque no estamos alimentándonos. Y somos cristianos débiles porque no estamos alimentándonos. La palabra es fundamental. La palabra debe ser el punto de inicio y es el punto que trae unidad a la iglesia. Y la palabra debe saturar lo que hacemos. Si estamos en una escuela bíblica o si estamos en un grupo de alabanza, debemos de buscar canciones que vengan de la palabra. Debemos de incluir la palabra en nuestro tiempo de alabanza y oración. Si predicamos, debemos anclarnos en la palabra. Pero otros ministerios también. El ministerio de niños, debemos de
de transmitir la palabra, porque podemos dar una clase escuela dominical y la Biblia nomás darlo por encimita. No, debemos anclarnos en la palabra. Si vamos a hacer un viaje misionero, si vamos a ir al arroyo a repartir comida, o si vamos, cualquier cosa que hagamos, debemos de buscar fundamentarnos en la palabra. Eso nos da solidez en lo que hacemos, pero aparte nos trae unidad, porque la Biblia es la misma para todos. Entonces, si Sei hace algo y yo veo la palabra en él, o él habla usando el vocabulario de la Biblia, yo me conecto con él, o me conecto con Eddie Everett, con la palabra. La palabra nos une porque todos tenemos la palabra dentro de nosotros. Entonces la iglesia en Hechos estaba anclada en la palabra. Número 2, ¿qué hacía la iglesia en Hechos? Dice, en la comunión unos con otros. Y son 4 cosas, pero la primera palabra que vimos, la palabra se dedicaban o perseveraban, se aplica a cada uno. O sea, el verso es, y la iglesia se dedicaba a la palabra, y se dedicaba a la comunión unos con otros, y se dedicaba al partimiento del pan, y se dedicaban a las oraciones. O sea, hay un énfasis en que lo hacían a propósito y se esforzaban en cada una de estas 4 cosas. Entonces, número 2, la comunión unos con otros. Y la comunión significa la convivencia. La palabra en griego es koinonía. Y koinonía significa la relación, significa la amistad unos con otros. Cuando una iglesia tiene comunión, esa iglesia va a tener unidad. Cuando el domingo de cafecito con Marcos y el domingo misionero, donde estaban regalando comida mexicana típica, que pasamos como una media hora aquí comiendo, ¿verdad que lo deberían hacer cada vez? Eso yo voto por eso, ¿verdad? Qué rico es poder pasar ese tiempo donde no nomás estamos como ahorita que todos están volteando para acá, sino podemos tener koinonía. Podemos comer un taco y platicar unos con otros. La idea de las comidas al final, tener comidas o tener venta de algo al final es mucho trabajo. A veces se hace, la iglesia lo hace o los jóvenes. Ahorita estamos aprovechando para recaudar fondos para el viaje a Cuba y otros viajes misioneros, pero la idea de este tiempo no es nada más proveer una comida, sino es que es muy valioso ese tiempo juntos, ese tiempo de quedarnos, de platicar, de conocernos unos a otros. Esa koinonía trae unidad. Hay una frase en inglés que dice que la familia que juega juntos se queda juntos, y en inglés rima, the family that stays together, that plays together, stays together. Y es lo mismo para una iglesia que tiene tiempos de esparcimiento, tiempos de juego, tiempos de relajados, de decir, vamos a jugar básquetbol, o vamos a juntarnos a platicar, o vamos a tener una carne asada juntos, o vamos a ir a jugar fútbol. Eso crea unidad, crea lazos de amistad, y esos lazos nos unen como iglesia. Entonces, la iglesia en Hechos perseveraba en la koinonía, en buscar esa amistad. Yo quiero decirte, número 2, da prioridad a esa koinonía. Crea tiempos para convivencia. La convivencia es importante. Si tú eres líder aquí, si eres líder de algo grande o si eres líder de algo pequeño, si vas a salir con 3 personas más a dar una clase de escuela dominical, o vas a salir a hacer una obra, ese tiempo juntos busca oportunidades de koinonía. Si los de C4 ¿cuándo fueron al hospital? Anoche. Si van al hospital, ese tiempo juntos trae unidad, porque se viajan juntos, se mueven juntos y van por los tacos después. Eso es koinonía, y eso es muy valioso, eso trae unidad, es valioso. La koinonía produce mejor conocimiento. En ese ambiente relajado podemos, oye, ¿cómo te llamas? ¿Y cuáles son tus pasatiempos? Produce comunicación. Nos conocemos más, entonces mejoramos en la comunicación. Produce lealtad al equipo. Cuando hemos convivido juntos, somos más leales al equipo o a la iglesia. Y produce amor, porque nos conocemos. Entonces, número 1, la palabra. Número 2, koinonía. Vamos a número 3.
La iglesia primitiva se dedicaba a o enfatizaba el partimiento del pan. Y el partimiento del pan se refiere específicamente a la Santa Cena, a la comunión, pero no la comunión koinonía, sino la comunión de recordar a Jesús en su muerte, con el pan y con el vino. Entonces, la iglesia acostumbraba celebrar la Santa Cena y no lo hacía en cultos como lo hacemos hoy en día. Recuerden, en Corintios Pablo los tiene que regañar y dice, oye, se juntan para celebrar la Santa Cena y se emborrachan, hacen un party de la Santa Cena, ¿no? Así era en la iglesia de Hechos. Entonces, se juntaban en las casas y, como les dije al principio, tenían quizá una cena, un tiempo juntos, pero en un ambiente relajado, quizá un semiformal, como una reunión, recordaban la cena de Jesús, tenían la Santa Cena. Y esa celebración de la Santa Cena trae una unidad, porque al recordar la Santa Cena recordamos o al celebrar la Santa Cena recordamos el sacrificio de Jesús. Cómo el cuerpo de Jesús, como el pan, fue destrozado, fue roto, cómo murió en la cruz por nosotros, cómo la sangre de Jesús fue derramada, y al comer un pedazo de pan o jugo de uva en representación de su sangre, estamos recordando lo que Jesús hizo. Y estamos celebrando la redención. Lo que Jesús hizo por ti, Jesús lo hizo por mí. Y es algo muy profundo, porque profundamente en mí soy redimido y profundamente en ti también eres redimido. Entonces eso provoca la unidad, porque hay un punto de encuentro entre todos los redimidos. Somos una comunidad de fe. Y si tú alguna vez te has encontrado con alguien con quien compartes juntos, ¿no? A lo mejor te encuentras con alguien que fue tu compañero en la primaria, o a lo mejor te encontraste con alguien que es tu primo, ¿no? O, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo fui cuando estaba en la escuela bíblica, una vez regresé y me presentaron a Poncho, Alfonso, y Alfonso había sido adoptado en la familia en nuestra familia, y yo no lo conocía. Entonces llegué como de 19 años y me dijeron, mira, aquí está tu hermano Alfonso, y lo conocí. Y eso crea una conexión. Pues no lo conocía, pero Alfonso es mi hermano y tenemos una amistad porque compartimos algo. Así es la comunión, el partimiento del pan. Hay una conexión profunda en la vida de los redimidos y eso trae unidad. Esa unidad no se puede dar en el mundo, no se puede dar en un club social o en un partido político o en un equipo deportivo, porque es algo más profundo, es una unión espiritual. Y cuando celebramos la Santa Cena y compartimos unos con otros nuestra historia de redención, eso trae unidad, porque somos del mismo cuerpo, somos unidos. Y número 4, la iglesia primitiva se dedicaba a las oraciones. Para la iglesia en Hechos, la oración era una prioridad. Cuando estaban, dice Hechos 2, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban ahí esperando al Señor. Y ya había una unidad, la oración crea la unidad. Cuando estamos juntos orando o cuando participamos en la oración, se derriban las barreras interpersonales porque estamos juntos con un propósito mayor. La oración trae unidad. La iglesia en Hechos se dedicaban a la oración, buscaban la oración. No era nada más algo que hacían antes de comer, o no era nada más algo que hacían de rápido antes de ir a hacer lo que sigue, como muchas veces oramos nosotros, oramos por esto y nos vamos. No, se dedicaban, era una prioridad la oración. Entonces, una iglesia que ora va a ser una iglesia unida. Ahorita el tiempo que tuvimos de oración, ponemos algo o se pone algo en la pantalla y una persona ora, pero estamos orando juntos y eso nos une en propósito y nos une en espíritu. La oración trae unidad. Entonces hay 4 ingredientes que vemos en versículo 42. Número 1, ¿en qué perseveraban la iglesia? La doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra. Número 2, ¿en qué perseveraban? La koinonía o la comunión unos con otros.
Número 3, el partimiento del pan. Y número 4, las oraciones. 4 elementos de la unidad. Y vemos que esos elementos, ahí está la palabra o la causa, la coinonía, la convivencia, la cena y la oración. Ahora, se me hace interesante, regresando al número 1, que es la palabra. Dice literalmente el verso, en la enseñanza de los apóstoles, la didaqué o la didaché de los apóstoles. Entonces, la iglesia perseveraba en lo que los apóstoles enseñaban. Y en ese tiempo la Biblia solamente existía en el Antiguo Testamento. Entonces, la enseñanza de los apóstoles estaba basada en el Antiguo Testamento, pero los apóstoles estaban compartiendo de lo que ellos habían vivido. Me imagino a Pedro compartiendo de Jesús y de cómo él caminó sobre el agua, o cómo se multiplicó el pan, de Juan compartiendo de cómo se recostó en Jesús. Esa era la enseñanza de los apóstoles, era algo verbal, todavía no estaba por escrito, era algo que se estaban compartiendo y era algo muy vivo. Y esa enseñanza de los apóstoles se convirtió en una causa. En los apóstoles diciendo, esto es lo que yo vi, lo que vieron con mis ojos, lo que toqué con las manos, y los apóstoles estaban dedicados a vivir para esa causa. Entonces no nomás es la palabra, sino es una causa de vida. Los apóstoles estaban entregados a vivir por el evangelio y a morir por el evangelio si era necesario, y la mayoría lo hicieron, murieron por el evangelio. Entonces hay un elemento unificador en una causa, en un propósito que nosotros digamos, como Iglesia del Porvenir existimos para esto. Somos una iglesia somos una iglesia de la gran comisión, y eso nos une. Y esa es la palabra, o sea, no la Biblia, sino es la causa que tenemos como iglesia, la gran comisión. O somos una iglesia donde todos somos ministros, o somos una iglesia donde las familias reflejan el amor de Cristo, o somos una iglesia de amor. Esas causas, esos principios de la iglesia de identidad, es decir, somos una iglesia así, son elementos unificadores, que debemos de juntarnos como iglesia y decir, vamos a hacerlo. Somos una iglesia con un énfasis misionero. Donato y Margarita me dijo en la mañana, Donato se quedó a hacer la guardia, que salen en 2 semanas, de mañana en 15. El 19 de febrero su plan es manejar a Oaxaca y están empezando una travesía. Van a Oaxaca a entrenarse a Sin Fronteras un tiempo. Es un reto para ellos ir con sus hijos jóvenes. Efren que reniega, pero ni modo, ¿verdad? Todos modos tienen que ir. No, sus hijos están animados. Pero es un reto mover toda una familia. No es lo mismo que Kevin como soltero se fue a estudiar ahí. Para ellos es mover varias cosas. Gracias a Dios ya consiguieron un carro, tienen un carro. Donato anda ahorita que me vine estaba cambiándole los amortiguadores, preparándolo para el viaje. Es un reto, son gastos fuertes, hay que pagar la escuela, hay que pagar las comidas, hay que pagar el traslado. Entonces van a Oaxaca y después van con los huicholes a trabajar con Rey Lidia. Eso nos debe unificar, porque esa es la causa, una de nuestras causas como iglesia, las misiones. Aquí tenemos valientes saliendo, debemos estar orando por ellos. Les quedan 2 semanas aquí, invítalos a comer, platique con ellos, porque pronto se nos van. Y no se van como llaneros solitarios, sino se van enviados por su iglesia. Entonces vamos a amarlos, vamos a orar por ellos, vamos a apoyarles económicamente, porque esa es una causa que nos une. Así como en la iglesia de Hechos, la enseñanza de los apóstoles los unían. Entonces vemos esas 4 cosas y vemos otra vez versículo 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Entonces aquí estamos juntos geográficamente o en posición, estamos aquí congregados, pero juntos de unidad. Es lo que Dios quiere. Y así estaba la iglesia de Hechos. Estaban juntos con un propósito, estaban en el mismo lugar, sabiendo lo que eran llamados y lo que tenían que hacer. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y me puse a pensar en esto. ¿Qué significa tienen en común todas las cosas? Algunos creen que la iglesia en Hechos era como una comunidad donde no existía la propiedad privada,
Si Oliver tiene unos zapatos y yo tengo otros, si yo quiero agarrar los de Oliver, yo nomás voy y los agarro. Y si fulano tiene un carro, yo puedo subirme al carro de fulano, donde todos se compartían todo, que eso significa tenían en comunión todas las cosas, era un tipo de comunismo. Yo no veo eso en el Nuevo Testamento, no creo que era un comunismo donde todos tenían de todo, porque vemos que la gente seguía siendo dueños de sus cosas, por eso se levantan ofrendas y se apoya a los pobres. Ananías y Zafira en capítulo 5 venden una propiedad y la traen, o sea, ellos escogen traerlo, no era en automático que ya era de la comunidad. No era un comunismo donde compartían todos, pero había un espíritu de generosidad. Y yo creo que la generosidad es un productor de unidad y también es un producto de la unidad. Donde hay unidad va a haber generosidad y donde hay generosidad va a promover la unidad. Y me puse a estudiar esta frase, dice, la segunda frase del verso 44 dice, y tenían todas las cosas, tenían en común todas las cosas. Tenían en común. Y esa palabra común, lo que significa en el idioma original es profano o común. En la Biblia había cosas santas y había cosas profanas o comunes. Entonces, dice, ahí está el verso, tenían en común todas las cosas. La palabra griega koinos significa común. Y ahí está otra vez la definición de Strong's en inglés, dice, común significa ordinario. Generalmente para los judíos lo común es lo que no era santo. Estaban las cosas santas y lo común. La misma palabra para común es lo profano, lo que levíticamente era profano o no limpio. Eso significa común. Entonces, había unidad en la iglesia primitiva y todas las cosas las tenían por profanas. ¿Qué significa eso? O todas las cosas las tenían en común. Es muy sencillo. La razón que había tanta generosidad en el libro de Hechos es porque las cosas no les eran muy importantes. Las cosas les eran comunes y corrientes. Yo creo que cometemos el error muchas veces, bueno, lo leo aquí, dice, debemos tratar a las personas como santas o santos y las posesiones como algo común. Pero a veces cometemos el error de voltearlo. Y las cosas, lo máximo. No, si yo te dijera de mi teléfono, no hombre, el estuche verde que tiene mi teléfono está precioso. Y tiene una velocidad increíble y aquí puedo bajar información y no hombre, lo máximo. ¿A poco no enfatizamos las cosas? No, la guitarra acústica la guitarra que toca Daniel Mijangos, qué guitarra. 7 capas de madera. No, el carro que tiene fulano de tal. Y los zapatos. A ver, mujeres, los zapatos que trae Lula. Mira, hasta los levantó para que los viéramos. Hay un énfasis en las cosas que, digo, no a este grado, pero como que los santificamos, ¿no? No, es que esto y lo otro y mi reloj. Y hablamos tanto de las cosas como si las santificáramos. Y a la gente los despreciamos. No, fulano. Sí, ahí viene Kevin, el Kevin otra vez. Y es al revés. Las personas son santas. Nuestros hermanos son santos y nuestras cosas son profanas. O sea, nuestras cosas no son santas. No es que sean sucias nuestras cosas, pero un teléfono es un teléfono y un carro nada más es un carro y no tiene nada de importancia en lo eterno ni en el reino de Dios. Y muchas veces pasamos nuestra vida persiguiendo cosas y pasamos mucho tiempo hablando de cosas. Déjame decirte lo que compré, o yo quiero comprar esto y yo quiero esto. Y tanto de nuestro esfuerzo y tanta nuestra voluntad se pierde en cosas que no tienen valor profundo. Y la iglesia primitiva tenía por profano todas las cosas, tenían en común todas las cosas. Y eso trae generosidad. La generosidad tiene un potencial para bendecir la vida de otros. Yo me acuerdo cuando Rigel y yo nos casamos en el 2000, Sean y María Sheehan, que estaban viviendo aquí, nos regalaron un carro. Y
Y yo amé ese carro que nos regalaron, ¿verdad? Era un carro, un Honda Accord 1988. Ya tenía 12 años, pero pues fue mi primer carro y para mí fue como si trajera un Porsche, ¿verdad? Un Lamborghini. Fue lo máximo, así. Los foquitos se levantaban así. No, hombre, lo máximo. Y nos casamos Rigel y yo, y de aquí del Porvenir nos lo llevamos a Durango, vivimos en Durango, de ahí nos lo llevamos a Kansas y luego a Puebla. Y fue una bendición muy grande ese carro, que Sean no tenía que dármelo. No sé si se lo dieron a él o cómo lo obtuvo, pero, o sea, si Sean hubiera querido, él podría haberlo vendido y hecho otra cosa con el dinero. Sin embargo, él fue generoso con nosotros, ellos fueron generosos con nosotros. Y eso bendijo mucho nuestra vida. La generosidad bendice al cuerpo. Y la iglesia de Hechos era una iglesia muy generosa. Veían a alguien en necesidad y regalaban algo. Tenían algo ellos que podían dar y lo daban. ¿Por qué? Porque tenían las cosas en común. Yo quiero retarte. ¿Qué has dado tú? ¿Qué has regalado? ¿A quién has bendecido? Una persona en necesidad alrededor de ti puede ser algo grande como un carro o algo pequeño, como comprarle una comida a alguien o algo más sencillo. Pero la iglesia de Hechos era una iglesia muy unida y la unidad produjo generosidad. Seamos generosos unos con otros. Vas a bendecir a tu hermano, vas a bendecir a tu hermana de maneras que ni te imaginas. Jesús oró muchas cosas y escuché a alguien decir esta semana que esta es la única oración de Jesús que no se ha cumplido. Juan 17:21, Jesús oró y dijo, y oró por la unidad de la iglesia. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el clamor del corazón de Jesús, que seamos unidos. No rencorosos, no competitivos, no aprovechándonos unos de los otros, sino la unidad. Y cuando una iglesia está unida, es el testimonio más fuerte para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El porvenir va a creer en Jesús cuando nosotros estemos unidos. Entre más unidos estemos nosotros como iglesia, Porvenir y Guadalupe y Ampliación, este valle va a creer más, porque va a haber el testimonio de una iglesia unida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar este versículo. Y vamos a orar por la unidad. Y ¿por qué no te tomas de la mano de la persona que está a tu lado? Vamos a unirnos a través de los pasillos. Tomémonos de las manos en señal de unidad. Y así como físicamente podemos tomarnos las manos, vamos a pedir que Dios ligue nuestros corazones, que Dios nos ayude